Namaskaram, Michael. Namaskaram. Well, today we're going to devote the whole time, yes, to questions. But before we start on questions, can I just say one short thing? Sure, please. That is a correction. During our last video, that's the one we did on the 5th, on what is salvation. Near the beginning, I was saying something. I was explaining a word used by Bhagavan. And when I explained it, I felt I wasn't explaining it quite correctly, but I didn't have time to go back and check it. But afterwards, I checked it, and I actually read the word wrongly because I'm a little dyslexic. I said it as, that is, I'll just explain the context. Okay, voy a translate, Michael, the intro. Yeah. Bueno, solo una cosa antes de empezar con el turno de preguntas. Michael quiere hacer una aclaración sobre nuestro último vídeo, el que grabamos la semana pasada, en el que le hicimos una pregunta sobre el término salvación. Entonces, él quiere aclarar una cosa porque dice que no lo explicó lo suficientemente claro y quiere eliminar esa confusión. That is in the last sentence of the 10th paragraph of Nana. Bhagavan says, however great a sinner one may be. En la última oración del párrafo 10 de Nanyar, dice Bhagavan, por muy gran pecador que uno pueda ser, if instead of lamenting or weeping, I am a sinner, how am I going to be saved? Si en lugar de lamentarse y llorar, qué pecador soy, ¿cómo voy a ser salvado? So instead of lamenting and weeping, if one completely rejects the thought that one is a sinner and is steadfast in self-attentiveness, one will certainly be saved or reformed. Si uno completamente rechaza el pensamiento de que uno es un pecador y se agarra con firmeza a la autoatención, uno ciertamente será reformado o salvado. So in the portion, lamenting and weeping, I am a sinner, how am I going to be saved? Así que en el extracto donde dice qué pecador soy, cómo voy a ser salvado, what Bhagavan says for how am I going to be saved is epidi kadaitera pokirein. Lo que dice Bhagavan son esas palabras en tamil. I cannot repeat, Michael. Yeah, that's okay. So the verb he uses there is kadaitera. I remembered it wrongly as kadaera. Era can mean to rise up, but it's actually kadaitera. So what I explained about that word was not entirely incorrect, but it wasn't quite correct. It wasn't. So I just wanted to correct that for the record. Okay. That is. I'm going to explain, yes, that thing. Él confundió el verbo donde dice saved, salvado, de un verbo en tamil que es muy parecido al otro. Entonces lo confundió en esa entrevista que tuvimos. That is, the verb kadaiteru means to be saved. But I was explaining the etymology of it. Ese verbo significa ser salvado, pero estaba explicando la etimología de ese término. And I didn't quite explain it correctly. Y no lo expliqué correctamente. Kadei means, in this context, it means a limit or boundary. Al principio, esa primera palabra significa límite o frontera. And in this context, it's referring to the shore of samsara. That is, samsara is a vast ocean, and so it's they sometimes metaphorically talk about the shore of samsara. Se refería aquí al samsara porque el samsara es un vasto océano y aquí metafóricamente con la orilla se refería a la orilla del samsara. So kadei refers to that shore of samsara. Entonces ese término se refiere a la orilla del samsara. And tera, in this context, means to join or reach or arrive at. Y ese término que ha mencionado significa unirse o alcanzar o volver a alcanzar un sitio.
So literally, epidi kade terra pokerein means how am I going to reach the shore? Entonces, literalmente, esta frase lo que significa es cómo voy a alcanzar la orilla. That implies how am I going to be saved from samsara? O sea, lo que implica es cómo voy a ser salvado del samsara. So because my previous explanation wasn't quite correct, I was confusing the words a little. I just wanted, for the record, I just wanted to say it correctly. Entonces, como mi explicación previa no fue muy clara porque confundí los términos, quería dejarlo claro para que se quedara grabado, para esa aplicación, ¿no? Sobre esa confusión. But thank you very much, Michael. That's, right. that's clarified. Okay, so let's go with the questions. Yes. Let's go with the first question, which is from Ans María. ¿Sí? Ans, ¿me oyes? El micrófono ahora. Sí, sí te oigo. Es Ana María. Mira, hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Yo quería preguntarle a Michael que me hablara un poco de cómo enfrentar y vivir la enfermedad de toda una vida cuando ya está llegando al final de la vida. Y también qué piensa él de la última enfermedad que me han diagnosticado que requiere una operación. Okay, yeah. So Michael, she wants you to talk a bit about how to deal with a long life disease and how to approach it or how to deal with it, and also as she's getting older and she's coming to close to death and so on, and also because she's being diagnosed now with this disease, so with another disease. Sorry. So yeah, she would like you to say something about this. Okay. According to Bhagavan, the root of all other diseases is ego. Según Bhagavan, la enfermedad primaria o raíz de todas es el ego. Ego is the false awareness, I am this body. Y ego es la falsa conciencia, yo soy este cuerpo. So the primary disease is ego. Así que la enfermedad primaria es ego. The secondary disease is the body. La enfermedad secundaria es el cuerpo. So any diseases that come to the body are only tertiary diseases. Así que todas las enfermedades que vienen al cuerpo son enfermedades terciarias ya. So Bhagavan sometimes used to say, this body itself is a disease. So if a disease comes to that disease, that is good for us. Bhagavan decía ya que este cuerpo ya es la enfermedad, así que si una enfermedad le viene a este cuerpo, que ya es una enfermedad, entonces eso es bueno para nosotros. That is, even if we live our life without any disease, we know it's going to end in death sooner or later. Incluso si vivimos toda nuestra vida sin ninguna enfermedad, sabemos que va a terminar en la muerte algún día u otro. So embodied existence is inherently unsatisfactory. Así que la existencia encarnada es inherentemente insatisfactoria. Suppose we have everything we want in life. Imagina que tenemos todo lo que queremos en la vida. We have sufficient money, we have friends, we have loving relatives, and everything in our life is as perfect as it could be. Tenemos dinero, tenemos amigos, tenemos una buena familia y que todo en la vida va bien, va perfectamente bien. How long is it going to last? ¿Por cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar eso? As we get older, when we are young, life seems to be very long. It seems to stretch far ahead of us. Cuando somos jóvenes, la vida parece ser muy larga, parece que se está delante de nosotros como algo muy largo. But very quickly it slips by. Pero muy poco se nos desliza de las manos. By the time we're in our 60s, 70s, 80s, 90s,
we are wondering, how did it all go by so quickly? Ya cuando llegamos a los 60, 70, 80, 90, ya nos preguntamos, pero ¿cómo se ha ido tan rápidamente? So we have to be realistic and philosophical about this embodied existence. Así que tenemos que ser realistas y filosóficos en cuanto a esta existencia encarnada. Yes, none of us like to get any disease. Claro, ninguno de nosotros queremos recibir ninguna enfermedad. It's preferable to live a life without disease. Es preferible vivir una vida sin ninguna enfermedad. But disease in one form or another comes to most of us. Pero la enfermedad, de una manera u otra, nos llega a todos. And even if we escape diseases, we're not going to escape death. Incluso si escapamos a las enfermedades, no podemos escapar a la muerte. And even this death is not an end of a problem. Incluso la muerte no es el final del problema. Because the root problem is not the body. The body is only a secondary disease. The root disease is ego. Y, porque el cuerpo es solamente una enfermedad secundaria. La enfermedad primaria, de hecho, es el ego. The death of the body is just the ending of a dream. La muerte del cuerpo no es más que la finalización o el final de un sueño. Because our entire life is just a dream. Porque nuestra vida entera solo es un sueño. But the ending of a dream is not the ending of all problems. Pero el final del sueño no es el final de todos los problemas. So long as the dreamer survives, one dream after another will be coming. Mientras el soñador sobreviva, van a venir un sueño detrás de otro. Because it is the nature of the dreamer to dream. Porque es la naturaleza del soñador el soñar. And the dreamer is ego. Y el soñador es ego. So now we have dreamt ourselves to be this body. Ahora nos hemos soñado nosotros mismos como este cuerpo. And because we take this body to be ourselves, when disease or pain or anything comes to this body, we feel it has come to us. Y como nos tomamos este cuerpo como nosotros, cuando viene una enfermedad o dolores a este cuerpo, sentimos que nos vienen a nosotros. So Bhagavan's path gives us a means by which we can separate ourselves from this body. Entonces, el camino de Bhagavan, las enseñanzas de Bhagavan nos da un medio para separarnos a nosotros de este cuerpo. Not just a temporary separation as we experience in sleep every day, or as we experience a little bit more conclusively at the end of a bodily life. No, una pequeña separación como experimentamos todos los días en el sueño profundo, o un poquito más conclusiva como experimentamos al final o tras la muerte. That is, Bhagavan's path enables us to separate ourselves not just from the body, but from ego, whose nature is to take the body as ourselves. Así que la enseñanza de Bhagavan no solo nos separan del cuerpo, sino del ego, que es el que toma el cuerpo como sí mismo. That is, we are not this body, because if we were this body, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. Y no podemos ser este cuerpo porque no podemos ser conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes de este cuerpo. In dream, for example, we're aware of ourselves, but we're not aware of this body. Por ejemplo, en los sueños somos conscientes de nosotros mismos, pero no de este cuerpo. This body is supposedly lying asleep in bed. Supuestamente este cuerpo yace dormido en la cama. But we're aware of ourselves as some other body that is walking, talking, seeing, hearing. Pero somos conscientes de nosotros como otro cuerpo que está caminando, está escuchando, está viendo, está hablando. So since we are aware of ourselves in dream without being aware of this body, entonces como somos conscientes de nosotros en los sueños sin ser conscientes de este cuerpo, and now we are aware of ourselves without being aware of that dream body, y ahora somos conscientes de nosotros sin ser conscientes de ese cuerpo del sueño, neither of these bodies are ourselves.
Entonces ninguno de estos cuerpos es nosotros. And in deep sleep, though we cease to be aware of anything other than ourselves, we don't cease to be aware of our own being. Y en el sueño profundo, aunque dejamos de ser conscientes de cualquier otra cosa distinta de nosotros mismos, no dejamos de ser conscientes de nosotros mismos. That is, in sleep, when awareness of all other things disappears, we remain aware, I am. Es decir, en el sueño profundo, cuando la conciencia de todas las otras cosas desaparece, nosotros permanecemos como yo soy. And this fundamental awareness I am, it must be what we actually are, because it's the only thing that we experience continuously. Y esta conciencia fundamental yo soy debe ser lo que realmente somos, porque es algo que experimentamos continuamente. Bodies come and go. Los cuerpos vienen y van. The mind comes and goes. La mente viene y va. Worlds come and go. Los mundos vienen y van. But the screen, the ground on which all these things appear, is this fundamental awareness I am. Pero la pantalla, el fondo, la base sobre la que todas estas cosas aparecen, es la conciencia fundamental yo soy. Everything else appears and disappears and is constantly changing. Todo lo demás aparece y desaparece y está constantemente cambiando. But the one thing that remains unchanging is our own being. Pero la única cosa que permanece sin cambiar es nuestro propio ser. Our own being means what we actually are. Nuestro propio ser significa lo que somos en realidad. And what we actually are is that fundamental awareness I am. Y lo que realmente somos es esa conciencia fundamental yo soy. So diseases come and go, everything comes and goes, but we remain the same. Así que las enfermedades vienen y van, todo viene y va, pero nosotros permanecemos como lo mismo. So if we are wise, instead of clinging to this body, we will cling to our own being. Entonces, si somos sabios, en lugar de aferrarnos a este cuerpo, nos aferraremos a nuestro propio ser. If we cling to this body, we are going to be disappointed. Si nos aferramos a este cuerpo, vamos a estar decepcionados. Because when death comes, we're going to be forcibly separated from this body, whether we like it or not. Porque cuando llegue la muerte, nos va a separar la fuerza de este cuerpo, nos guste o no. But the one thing from which we can never be separated is ourself, our own being. Pero la única cosa de la que no se nos puede separar es de nuestro propio ser. So let diseases come to the body or go. It shouldn't concern us. Entonces deja que las enfermedades vengan al cuerpo o que se vayan, no deberían preocuparnos. The greatest disease of all is what is called pramada. La mayor enfermedad de todas es la que se conoce como pramada. Pramada means negligence. Pramada significa la negligencia o ignorancia. That means neglecting our own being. Es decir, ignorar nuestro propio ser. That is because we identify this body as ourself, we are so interested in the life of this person we take ourselves to be. So our attention is constantly going outwards and we are overlooking that fundamental awareness I am, which alone is what is constant. Como nos identificamos con este cuerpo, nos interesamos por esta persona que parecemos ser y estamos constantemente mirando fuera, pero siempre pasando por alto la verdadera conciencia fundamental que somos. So pramada is said to be death. Is said to be? Death. Entonces se dice que pramada es la muerte. That is, so long as we forget our real nature, we are in effect dead. Entonces, mientras en efecto ignoremos nuestra verdadera naturaleza, en efecto estamos muertos. Because we are dead to the infinite happiness that we actually are. Porque estamos muertos a la infinita felicidad que verdaderamente somos. So if we want to be revived, brought back to life, así que si queremos ser revividos o vueltos de nuevo a la vida,
we must turn our attention within and see what we actually are. Debemos girar nuestra atención hacia adentro y ver lo que realmente somos. Because what we actually are is not affected by any of these things. It's not affected by pramada, it's not affected by ego, it's not affected by disease, it's not affected by birth, it's not affected by death. It always remains just as it is. Porque lo que realmente somos no es afectado ni por pramada, ni por ego, ni por el nacimiento, ni por la muerte. Siempre permanece como lo que realmente es. So that alone is our refuge. Y ese es nuestro único refugio. That alone is our place of refuge. Solo ese es nuestro lugar de refugio. That alone is the shore of samsara that I was talking about. Solo ese es la orilla del samsara del que estaba hablando. So if we want to reach the shore of this vast ocean of samsara, all we have to do is to follow Bhagavan's path. Entonces, si queremos alcanzar la orilla del vasto océano de samsara, tenemos que seguir las enseñanzas, las indicaciones de Bhagavan. In other words, to hold on to our own being. Dicho de otro modo, aferrarnos a nuestro propio ser. And thereby surrender ourselves completely to him. Y en consecuencia rendirnos enteramente a él. Is that a satisfactory answer to your question, Ana Maria? ¿Te responde Ana María satisfactoriamente? Sí, el micrófono, Ana María, no se oye. A ver. No, ahora la cámara. Ahora sí. Que ¿Sí? sí, me responde perfectamente. Muchísimas gracias. Sí. Y muchas gracias a ti, Carlos, también por traducir. Gracias por tu pregunta, Ana. Yes, it does, Michael. Right. Okay, so let's go with the next question, which is from Ana. Ana Bunke. Hola. Hola, Michael. Hola a todos. Quería preguntarte por el poder de Arunachala. I wanted to ask about the power of Arunachala. Y porque me estoy sintiendo como atraído por esa montaña y bueno, como se me confunde que es una forma, entonces, ¿cómo poder conectar con ese poder? ¿Qué significa? Y bueno, nada, un poco... Sí, because I'm being attracted by that mountain, but what confuses me is that it is a form. So it's how can establish contact with that power, which is Arunachala. What can you say about that, Michael? Okay. Though Arunachala seems to be a form when we are looking outwards. Aunque Arunachala parece ser una forma cuando miramos hacia afuera. What Arunachala actually is our own being. Lo que realmente Arunachala es nuestro propio ser. Our fundamental awareness, I am. Nuestra conciencia fundamental, yo soy. Because our attention is facing outwards, he appears outwardly in the form of the hill Arunachala. Como nuestra atención está fuera, entonces aparece en una forma externa como Arunachala. In order to teach us to be like itself, just to be Achala, still, motionless. Para enseñarnos a ser como ella, es decir, quieta, sin movimiento. But unfortunately, most of us are too immature to understand the silent teaching of Arunachala. Pero desafortunadamente la mayoría de nosotros somos demasiado inmaduros para entender la enseñanza silenciosa de Arunachala. So Arunachala had to appear in another form, in the form of Bhagavan Ramana. Así que Arunachala tuvo que aparecer en otra forma, en la forma de Bhagavan Ramana. To teach us in words what he is always teaching us in silence. Para enseñarnos en palabras lo que siempre nos enseñaba en silencio, Arunachala. So though it appears outwardly in the form of the hill and in the human form of Bhagavan, entonces, aunque aparece externamente en la forma de la montaña y en la forma de Bhagavan, what Arunachala actually is
is that which is always shining in our heart as I. Lo que esencialmente es Arunachala es eso que siempre está brillando dentro de nosotros como yo. When a devotee wrote a verse asking Bhagavan which God he is an incarnation of, whether he's an incarnation of Subramania or Shiva or this God or that God. Cuando un devoto le preguntó la encarnación de qué Dios era Arunachala, si era de Shiva o de algún otro Dios. Bhagavan wrote a verse in which he revealed his real nature. Bhagavan escribió un verso en el que reveló su verdadera naturaleza. In that verse, he identifies himself with Arunachala. En ese verso él se identifica a sí mismo con Arunachala. That is, he refers to himself as Arunachala Ramanan. Se refiere a sí mismo como Arunachala Ramanan. And he says, in the first two lines of a verse, Ariyati Tarajivara Dahabari Jaguhayel Aribairami Paramatuman Arunachala Ramanan. That means Arunachala Ramana is the Paramatman, the Supreme Self, Supreme Spirit, that exists blissfully as awareness in the cave of the heart lotus of all jivas, all different jivas, beginning with Hari. Mm-hmm. Hari means Lord Vishnu. So from the highest God down to the smallest insect, in the heart of every sentient being, that which is shining as awareness, as the fundamental awareness I am, that is Arunachala Ramana. Can we go through the verse, Michael, again? Yes. That he says, Arunachala Ramana is the Supreme Self, the Paramatman. Dice, Arunachala Ramana es de Paramatman, el Ser Supremo, el Yo Supremo. Who rebels or blissfully exists as awareness. Que dichosamente existe como conciencia. In the cave of the heart lotus. En la caverna del corazón de loto. Of all different jivas, beginning with Hari. De todos los diferentes jivas, empezando con Hari. Hari means Lord Vishnu. Y Hari significa el Señor Vishnu. So from the highest God down to the smallest insect, in the heart of every sentient being, every jiva, that awareness that is shining as I, that is Arunachala Ramana. O sea que Arunachala Ramana es eso que está en el corazón de cualquier ser vivo, desde los dioses más elevados hasta el más pequeño insecto. Eso es lo que es esencialmente estar Arunachala. But Bhagavan doesn't stop just saying that. Pero Bhagavan no para simplemente ahí, no lo deja ahí. He doesn't ask us just to believe what he says. No simplemente nos pide que creamos lo que dice. He tells us in the next two lines, the last two lines, how we can experience this for ourselves. En las dos siguientes líneas nos dice cómo podemos experimentar esto por nosotros mismos. In the next two lines, he says, Parival ulum uruha, heart melting with love. En la siguiente línea dice, derritiéndose el corazón con amor. Paranandidu guheyandu, reaching the cave, or Nalparan, Paribalulum uruha, now Paramandidu guheyandu, where that reaching the heart, where that sublime supreme dwells. Alcanzando el corazón donde ese supremo está, no mora. That means the very center of ourself, where Bhagavan is always residing. Es decir, el mismo centro de nosotros mismos donde reside Bhagavan. Arivam viri tirava, the eye of awareness opening. The eye meaning the eye. Yeah, yes. El ojo de la conciencia abriéndose. Nijam arivai, you will know
the nature. That is, know your own real nature. Conocerás la naturaleza, que quiere decir conocerás tu propia verdadera naturaleza. Our real nature is Arunachala Ramana, that is. Nuestra verdadera naturaleza es Arunachala Ramana, quiere decir. Adu Veliyam. That literally means it will be outside. In other words, it will reveal itself. It will be disclosed. Esa frase que quiere decir que será revelado, ¿no? O será conocido. So I cannot answer your question, Anna. Entonces no puedo responder a tu pregunta, Ana. How can I possibly say the greatness of Arunachala? ¿Cómo puedo decir la grandeza de Arunachala? ¿Cómo lo puedo decir? All I can say is, this is what Bhagavan has told us. Todo lo que puedo decir es que esto es lo que nos ha dicho Bhagavan. This is how we can know for ourselves the greatness of Arunachala. Y así es como podemos conocer por nosotros mismos la grandeza de Arunachala. His greatness can never be known by thought. Su grandeza nunca puede ser conocida por el pensamiento. It can never be expressed in words. Ni nunca puede ser expresada en palabras. We can know it only by being it. Solo podemos conocerla siendo eso. Is that a satisfactory answer, or do you want me to go on? I can go on and on talking about this forever. ¿Es una respuesta satisfactoria, Ana? ¿O sigo hablando y eso puedo seguir hablando de esto eternamente? No, súper satisfactoria. Muchas gracias. Super satisfactory, Michael. Right. Well, you know why it is satisfactory? ¿Sabes por qué es satisfactoria? Because it is not my words. Porque no son mis palabras. It is Bhagavan's own words. Son las propias palabras de Bhagavan. So he alone can reveal his greatness. Solo él puede revelar su grandeza. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta, Ana. Y vamos a ver la... Carlos, tengo una más, pero la dejo para el final. Vale, sí, adelante. Adiós. Sí. Quería preguntarle a Michael por el fuego de la gracia, que si bien ya somos lo que somos, pero cómo utilizar o cómo poder ser quemados, ¿qué significa ser quemados por la gracia? O sea... Sí. I wanted to ask you, Michael, about the fire of grace, because we are that already, but how can we? What does it mean being burned by grace? What is to be burnt is everything but we are not. Lo que tiene que quemarse es todo lo que no somos. Now we take ourselves to be a person. Ahora nos tomamos por una persona. A body. O un cuerpo. And as this body, we have a small life in this vast world. Y como en cuanto que este cuerpo somos un pequeño cuerpo en un mundo muy vasto. What is actually real is only ourselves. Y lo que es verdaderamente real es solo nosotros mismos. But because we experience this body as ourselves, pero como experimentamos este cuerpo como nosotros mismos, this body seems to us to be real. Este cuerpo nos parece real. And because this body is just a small part of a seemingly vast universe, y como este cuerpo parece una pequeña parte en un universo aparentemente enorme, all this universe seems to be real. Entonces todo este universo parece ser real. So all our knowledge of multiplicity, our awareness of multiplicity seems to be real. Entonces todo nuestro conocimiento o conciencia de la multiplicidad parece ser real. What we actually are is one and indivisible. Lo que realmente somos es solo uno e indivisible. The infinite whole, other than which there can be nothing. El todo infinito, fuera del cual no puede haber nada. So we are seeing ourselves, for one, as all this multiplicity. Así que nos vemos a nosotros, el uno, como toda esta multiplicidad.
So long as we see ourselves as all this multiplicity, we are not seeing ourselves as we actually are. Y mientras nos veamos a nosotros como esta multiplicidad, no nos estamos viendo por lo que realmente somos. So what needs to be burnt is all this false knowledge, this false awareness of multiplicity. Entonces lo que tiene que ser quemado es este falso conocimiento, esta falsa conciencia de la multiplicidad. When this appearance of multiplicity is removed, Cuando esta apariencia de la multiplicidad es eliminada, what remains is what we actually are. lo que queda es lo que realmente somos. So how to remove this false awareness of multiplicity? Entonces, ¿cómo eliminar esta falsa conciencia de multiplicidad? To whom does this awareness of multiplicity appear? ¿A quién le aparece esta conciencia de multiplicidad? Only to ourselves as ego. Solo a nosotros como ego. What that means is, in sleep, we do not rise as ego. Lo que eso significa es que en el sueño profundo no nos elevamos como ego. That means we are aware of ourselves as just I am, not as I am this body, not as I am Anna. Es decir, somos conscientes de nosotros como yo soy, no como yo soy este cuerpo o como yo soy Ana. So this knowledge of multiplicity is superimposed on that basic awareness I am. Entonces, esta conciencia de multiplicidad es sobreimpuesta sobre esta conciencia básica yo soy. But so the awareness of multiplicity it appears only in the view of ego. Así que la conciencia de multiplicidad solo aparece desde la visión de ego. In other words, it's only when we take ourselves to be a body, to be a person, but we become aware of multiplicity. Es decir, que es solo cuando nos tomamos como un cuerpo que somos conscientes de multiplicidad. In sleep, you're not aware of yourself as I am Anna. En el sueño profundo no eres consciente de ti como yo soy Ana. And consequently, you're not aware of anything other than yourself. En consecuencia, no eres consciente de ninguna otra cosa aparte de ti misma. In waking and dream, you're aware of yourself as I am Anna. En la vigilia y los sueños eres consciente de ti como yo soy Ana. And consequently, you're aware of so many other things. Y en consecuencia eres consciente de muchas otras cosas. So we can see a constant correlation, a constant conjunction. Whenever we're aware of ourselves as I am this body, whether it's this body or some other body, whenever we identify ourselves with a body, we are consequently aware of other things. Entonces podemos ver esta correlación o esta conjunción que ocurre, que es que cuando nos vemos a nosotros como un cuerpo, nos tomamos como un cuerpo, entonces vemos otras cosas distintas de nosotros. And whenever we are not aware of ourselves as I am this or I am that, we are aware of nothing other than ourselves. Cuando no somos conscientes de ninguna otra, de nosotros como ningún otro cuerpo, no somos conscientes de ninguna otra cosa más. So the knowledge of multiplicity appears because of the false awareness, I am this body. Entonces la conciencia de multiplicidad aparece por la falsa conciencia, yo soy este cuerpo. This body is not what we actually are. Este cuerpo no es realmente lo que somos. Because we exist without it in sleep. Porque existimos sin él en el sueño profundo. So ego, that which is aware of itself as I am this body, and which is consequently aware of other things, is a false awareness of ourself. Entonces, ego, que es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo y en consecuencia de muchas otras cosas, es una falsa conciencia. So in order to remove the awareness of multiplicity, all we need to do is to remove ego. Así que para eliminar la conciencia de la multiplicidad, todo lo que tenemos que hacer es eliminar ego. And since ego is a false awareness of ourself, it can be removed only by correct awareness of ourself.
Y como ego es una falsa conciencia de nosotros, lo que tenemos que hacer es tener una conciencia correcta de nosotros. This is why jnana, the awareness of ourself as we actually are, is described as a fire. Por eso jnana, el conocimiento correcto de lo que somos, es descrito como fuego. Because it is the fire that will consume ego. Porque es el fuego que consumirá ego. And since all multiplicity appears only in the view of ego, when it consumes ego, it thereby consumes everything. Y como toda la multiplicidad aparece solo desde la visión de ego, cuando consume ego, consume a todo lo demás, toda la otra multiplicidad. So that jnana, that pure awareness, I am, is the fire that will burn everything else. Entonces ese jnana, esa conciencia, yo soy de lo que realmente es, consumirá todo lo demás. But in order to be burnt by that fire, we need to see ourselves as we actually are. Pero para ser consumidos por ese fuego debemos vernos por lo que realmente somos. And in order to see ourselves as we actually are, we need to look at ourselves. Y para vernos a nosotros como realmente somos, tenemos que mirarnos a nosotros. Look at ourselves means we need to attend to ourselves. Mirarnos a nosotros significa atendernos a nosotros. We need to look deep within to see who am I. Tenemos que mirar profundamente dentro para ver quién soy yo. Is that a satisfactory answer to your question? Increíble, ¿Responde gracias. satisfactoriamente, Ana? Sí, buenísimo, muchas gracias. Right. Yes, Michael. Right. Very well. Ok, pues gracias por las preguntas, Ana. Vamos a ver la siguiente mano, que es de Patricio. ¿Sí? Hola, Patricio. ¿Qué tal? Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Hola, Michael. Hola, hermanos. Bueno, tengo dos preguntas, si se puede. La primera sería, ¿qué es y cómo funciona la ley divina que gobierna todo en la vida cotidiana y cómo cooperar con ella de la mejor manera? Esa sería la primera. La ley, ¿cómo es y cómo funciona, ¿no? Claro, ¿qué es y cómo funciona la ley divina que gobierna todo en la vida cotidiana? Pero me interesa en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, en el daily life. ¿Cómo cooperar con ella de la mejor manera? What is and how it works, the divine law that operates in our daily life, that governs our life, and especially I want to find out about daily life in the midst of daily life, and how can we cooperate with it, that divine law, Michael? The divine law will. We cannot go against the divine law. No podemos ir en contra de la ley divina. That is, whatever is to happen is going to happen as it's meant to happen. Es decir, cualquier cosa que vaya a ocurrir, va a ocurrir como debe. And any role we have to play, that's any role our mind, speech, or body has to play in making it happen as it's meant to happen, our mind, speech, and body will be made to do those actions. Y cualquier rol que nosotros, tanto que mente, cuerpo y habla, juguemos para que eso ocurra, nosotros, nuestro cuerpo, mente y habla, seremos hechos para que eso ocurra como debe. So whether we surrender ourselves or not, the divine will is going to the divine will alone will prevail. Entonces, tanto si nos rendimos como si no, la ley divina, la voluntad divina va a prevalecer. So why should we surrender ourselves to it? Entonces, ¿por qué deberíamos rendirnos a ella? If we don't surrender ourselves to it, we are like the prey in the jaws of a tiger struggling to get out. Si no nos rendimos a ella, somos como la presa en las fauces del tigre intentando zafarnos. Once we are caught in the jaws of a tiger, there is no escaping. Una vez que hemos sido atrapados en las fauces del tigre, ya no hay escapatoria. If we want the painful experience of being eaten by a tiger, if we want that experience to be over quickly,
we should keep quiet, let the tiger swallow us. Si queremos cooperar para que seamos tragados o comidos por el tigre prontamente, deberíamos no resistirnos y cooperar con el tigre. If we struggle against the tiger, we are just perpetuating our own misery. Si luchamos contra el tigre, lo único que hacemos es perpetuar nuestra propia miseria, Our own suffering. y nuestro propio sufrimiento. So since this tiger has caught us, it's best to surrender ourselves. Así que como este tigre ya nos ha cogido, nos ha atrapado, ya es mejor rendirnos a él. But we are free to do as we like. Pero somos libres de hacer lo que queramos. If we want to struggle, Si queremos luchar if we want to continue allowing our mind to go outwards, y queremos que nuestra mente siga saliendo fuera, we are free to do so. somos libres de hacerlo. Because the tiger will not swallow us until we are willing to give ourselves wholly to it. Porque el tigre no nos tragará hasta que no nos entreguemos enteramente a él. That is, this divine tiger called Arunachala Ramana is a very, very choosy, a very picky tiger. It won't eat just anything. Entonces, este tigre llamado Arunachala Ramana no es cualquier tigre, es un tigre un poco selecto con las cosas que coge, ¿no? que atrapa. It'll only eat the well-ripened fruit. Solo comerá la comida bien madura, The well-cooked meal. la comida que esté bien cocinada. Being well-cooked or ripened means being willing to surrender ourselves. Fruta bien madura, comida bien cocinada, significa estar listos, ¿no? para entregarnos voluntariamente. So he will allow us to continue suffering until we are willing to give ourselves to him. Así que él nos permitirá que sigamos sufriendo hasta que nosotros voluntariamente nos entreguemos a él. But this giving ourselves to the tiger is a process. Pero entregarnos al tigre es un proceso. That is, from time immemorial, we have been cultivating the tasting going outwards. Desde tiempos inmemoriales hemos estado cultivando el gusto por ir hacia afuera. We have great liking to go outwards. Y tenemos un gran gusto por ir hacia afuera. So in order to surrender ourselves, we need to give up this liking to go outwards. Entonces, para rendirnos a nosotros, tenemos que cultivar este gusto de no salir fuera tanto. So we have to wean our mind off its liking to go outwards. Así que tenemos que retirar el interés de nuestra mente por ese gusto de ir hacia afuera. This is what the practice of self-investigation and self-surrender are all about. De esto es de lo que van las prácticas de la autoinvestigación y la autorrendición. They're about weaning our mind off its liking to go outwards. Es de retirar el gusto de la mente de ir hacia afuera. The liking to go outwards is what Bhagavan refers to as Vishaya Vasanas. El gusto por ir hacia afuera es lo que Bhagavan llama Vishaya Vasanas. Vishaya means any object or phenomena. In other words, anything other than ourselves. Vishaya significa objeto, fenómeno, es decir, cualquier cosa distinta de nosotros. And vasana means an inclination or liking. Y vasana significa inclinación o gusto. So long as we have that liking to go outwards, we are not yet willing to surrender ourselves completely. Entonces, mientras tengamos ese gusto por ir hacia afuera, no estamos listos para entregarnos totalmente. So it's only by repeatedly trying to turn within that we can gradually wean the mind off its tasting going outwards. Entonces, solamente gradualmente girándonos hacia adentro que podemos hacer que la mente retiremos el gusto de la mente de ir hacia afuera.
the more we turn within, the more we are thereby surrendering ourselves to him. Mientras más nos giremos hacia adentro, más nos estamos rindiendo a él. And the more we surrender ourselves to him, the more pleasant our life will be. Y mientras más nos rindamos a él, más placentera será nuestra vida. Not that the outward circumstances will change in any way, No es que las circunstancias externas cambien de alguna forma, but we will become increasingly unconcerned about them. pero cada vez estaremos menos preocupados por ello. As Anna Maria was saying earlier, she has been diagnosed with some disease. Como decía Ana María, que se le ha diagnosticado una enfermedad. This happens to so many people during the course of their life. Esto le ocurre a mucha gente durante su vida. But how that affects us depends on our attitude towards it. Pero cómo nos afecta esto depende de nuestra actitud hacia ello. If we are much attached to being healthy, to being young, to doing what we want in life, si estamos muy apegados a estar sanos, permanecer jóvenes, a hacer lo que queremos, we won't be very happy to have a disease. No estaremos muy felices al tener una enfermedad. But if we recognize that anyway this life is just an ephemeral life, pero si reconocemos que de todas formas esta vida es una vida efímera, it's all just a dream. Es solo un sueño. It's a passing show. Es un espectáculo pasajero. So the more we become indifferent to this life, the less we will be affected by it. Mientras más indiferentes nos volvamos a esta vida, menos nos preocuparemos por ella. So why should we surrender ourselves to Bhagavan? Entonces, ¿por qué deberíamos rendirnos a Bhagavan? For the very simple reason that the more we surrender, the happier we will be. Porque por la misma razón de que mientras más nos rindamos, más felices seremos. Because the less we will be affected by the ups and downs of life. Porque menos seremos afectados por las subidas y bajadas de la vida, los problemas de la vida. This embodied life is a mixture of pleasure and pain. Esta vida encarnada es una mezcla de placer y de dolor. We have some pleasant experiences in our life. Tenemos algunas experiencias placenteras en nuestra vida. We have some unpleasant experiences. Y algunas experiencias desagradables. These are constantly coming and going. There's a constant flux. Y están constantemente yendo y viniendo. Hay un flujo constante. So if we take this life to be very real, to be very important, we will be suffering all the joys and sorrows. Entonces, si tomamos esta vida como muy real, muy importante, entonces sufriremos todas las alegrías y cosas desagradables. But the more we hold on to our own being, pero mientras más nos aferremos a nuestro propio ser, and thereby recognize that our own being alone is what is real, y que reconozcamos que solo nuestro propio ser es lo único real, alone is what is enduring, es lo único que dura, que es perpetuo, enduring and permanent, the less we will be concerned about other things. Menos estaremos preocupados por las otras cosas. So, following Bhagavan's path, we may not yet be ready to surrender ourselves completely, but to the extent to which we surrender ourselves, to that extent we will be benefited. Entonces, puede que todavía no estemos listos para rendirnos en el camino de Bhagavan completamente, pero en la medida en que lo hagamos, recibiremos el beneficio de hacerlo. Sometimes people ask, how can you talk about all these things? Have you attained self-realization? Algunas veces la gente pregunta, ¿cómo puedes hablar de todas estas cosas? ¿Has alcanzado la liberación, la autorrealización? If you haven't attained self-realization, how can you know all these things are true? Si tú no has alcanzado la autorrealización, ¿cómo sabes que todas estas cosas son ciertas? How can you talk like this if you have no experience?
¿Cómo puedes hablar de esto si no tienes experiencia? But the simple truth is, to the extent to which we follow Bhagavan's path, to that extent we experience the benefit. Pero la simple verdad es que en la medida en que sigamos el camino de Bhagavan, en esa medida recibiremos el beneficio. And it's impossible for us to doubt his words. Y es imposible para nosotros dudar de sus palabras. Because from our own limited experience, his words are so patently true. Porque desde nuestra experiencia limitada, sus palabras son tan claramente verdad. So let us not worry about self-realization Así que no nos preocupemos por la autorrealización or any far-off goal. o cualquier objetivo lejano. Let us here and now follow Bhagavan's path. Sigamos el camino de Bhagavan aquí y ahora. And if we follow it with all earnestness, Y si lo seguimos con toda honestidad, we will find that self-realization is our very nature. descubriremos que la autorrealización es nuestra misma naturaleza. It's not something other than ourselves. No es algo distinto de nosotros. It's not something that waits ahead of us in future. No es algo que nos espera adelante en el futuro. It is here and now. Está aquí y ahora. It is what we actually are. Es lo que somos en realidad. And to see that, all we need to do is to persevere in turning our attention within to see who am I. Y para ver eso, solo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer es perseverar y ver quién soy yo. Does that adequately answer your question, Patricio? Sí, mucho más que adecuado, completamente. Mil gracias. Y si puedo, Sí, Patricio. Si puedo la otra. Dale. ¿Dónde la puse? ¿Cuál serían las sugerencias de Michael para ser un buen alumno del silencio y poder recibir las enseñanzas fundamentales desde el propio silencio, más allá de las palabras? ¿Y cómo combinar el estudio de las enseñanzas de las palabras entre este silencio y esta lectura, ¿no? Es como abrirnos al silencio como el gran maestro y simultáneamente cómo utilizar las enseñanzas en palabras para que esa combinación sea más poderosa. So how is, voy a resumir la pregunta, ¿vale? Sí, Michael, the question is about how to be a good student of silence, a good pupil of silence, and how to be receptive to silence. And also, at the same time, how to use the words, or Bhagavan's words in this context, in order to have a balance with that silence. So both silence and words are benefiting or combining, yes, both combine, affect each other. That is the silence Bhagavan talks about is our own real nature. El silencio del que habla Bhagavan es nuestra propia verdadera naturaleza. All of Bhagavan's words are pointing us back to our own real nature. Y todas las palabras de Bhagavan están apuntando de vuelta hacia nuestra verdadera naturaleza. So they are pointing us towards the silence that we actually are. Así que están apuntando al silencio que verdaderamente somos. Because silence is our real nature, we can experience it only to the extent to which we look within. Como el silencio es nuestra verdadera naturaleza, solo podemos experimentarlo en la medida en que miremos dentro. In other words, only to the extent to which we attend to ourselves. Es decir, solo en la medida en que nos atendamos a nosotros. So by attending to ourselves, we are attuning ourselves to silence. Entonces, atendiéndonos a nosotros, nos estamos como afinando con el silencio, uniéndonos con el silencio. So Bhagavan's real teachings are not just the words, they're the silence that powers those words. Entonces, las enseñanzas de Bhagavan no son solo las palabras, sino el silencio que da poder a esas palabras. So if we want to be true to his teachings,
Así que si queremos ser auténticos con respecto a sus enseñanzas, we need to look deep within ourselves. tenemos que mirar profundamente dentro de nosotros. To the extent to which we look deep within, we as ego are subsiding. Mira, en la medida en que miremos profundamente dentro, nosotros como ego nos veremos reducidos o rebajados. And to the extent to which ego subsides, to that extent are we attuning ourselves, harmonizing ourselves with the silence that we really are. Y en la medida en que el ego se vea rebajado, reducido, nos estamos armonizando con ese silencio que realmente somos. So Bhagavan's teachings, there are not two teachings, the teaching in silence and the teaching in words. Entonces, las enseñanzas de Bhagavan no son dos, las enseñanzas de las palabras y la enseñanza del silencio. The teaching is one. La enseñanza es una. The true form of the teaching is silence. La verdadera forma de la enseñanza es el silencio. The words are just an outward expression of that silence. Y las palabras son solamente una expresión externa de ese silencio. And why is that outward expression necessary? ¿Y por qué es esa expresión externa necesaria? Because our attention is going outwards. Porque nuestra atención está yendo hacia afuera. So what are all of Bhagavan's words telling us? Entonces, ¿qué nos están diciendo todas las palabras de Bhagavan? Stop looking outside, look within, see yourself. Deja de mirar fuera y mira dentro. Mírate a ti mismo. So the words are pushing us back towards the silence that we actually are. Así que las palabras nos están empujando de vuelta hacia el silencio que verdaderamente somos. Does that answer your question adequately? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Michael. Muy bien, gracias, Patricia, por tus preguntas. Y vamos a pasar a la siguiente mano, ¿no? Que es de Lourdes. Lourdes, ¿me oyes? Hola, ¿se oye? Sí. ¿Sí se oye bien? Sí, se oye bien, muy bien. Hola, Carlos. Hi, Michael. Hi. Pues mi pregunta, a ver, tiene que ver con un verso del Guru Bachakakobai, cuando habla de Vairagya. It's about one verse of Guru Bachakakobai, and it's when he talks about, Muruganar talks about Vairagya. ¿Qué verso es? El 236. 236. Pero quiero introducir un poquito porque una de mis basanas más fuertes a trabajar en esta existencia es la búsqueda del reconocimiento externo. I want to do some brief introduction because one of my main vasanas in this life is the search for acknowledgement from outside or to be recognized outwardly. Entonces, cuando en este verso, no sé si quieres que lo lea o lo... So when in this verse, Michael, do you know this by heart? I don't know if it... No, I don't know it by heart, but I've just opened the PDF. Sí. I can see it. Yeah, bueno. 236. Yes. Vale, shall I read the meaning so that we have it, so others can know the context? If I read it and you translate it? Yes. Vamos a leerlo primero. Sí. Vale. Para ver el significado, ¿no? El verso, bueno, mi pregunta, bueno, te leo el verso y luego te pregunto. Sabe que la... Okay. ¿Sí? Sí. You read, yes. You read, okay. Sabe que las gentes que te ofrecen alabanza y puya con ambiciones mundanas. Know that people who offer you praise and puja with worldly ambitions. Para hacer que tu corazón se hinche de gozo. To make your heart swell with joy. Son solo un cebo de oro ofrecido por Maya para corromperte. Are only a golden bait offered by Maya to entice you. A ti que estás haciendo tapas con gran vairagya. To entice you who are doing tapas with great vairagya.
Entonces, mi pregunta, cuando yo leo este verso, francamente me asusté, porque, claro, siento que en mi sadhana, todo lo que avanzo en minimizar esta vasana, siento que se vuelve a engrandecer cada vez que vuelvo a buscar o a sentirme a sentirme bien, ¿no? Cuando alguien me alaba o me reconoce. So it made me, voy traduciendo, ¿vale? It made me feel, I got scared when I read this verse, because what he's saying this verse is whatever I try to do to minimize this vasana is like as if it aggrandizes itself. Sobre todo porque dices que las alabanzas son solo un cebo de oro ofrecido por Maya para corromperte. Entonces quería que matizara eso. Especially because it says that that praise is just a golden bait offered by Maya to entice you. So I was wondering if you could explain that. It is natural for all of us to like to be appreciated by other people, for other people to like us. We all want to be liked. We all want people to appreciate us. That is natural for all of us. Es natural para todos nosotros el que queramos ser apreciados por los demás. Eso es algo que es natural para todos nosotros. Because as Bhagavan says in the first sentence of Nana, he says, for everyone, the greatest love is only for oneself. That means we all love ourselves more than we love any other thing, person or thing. Porque como dice Bhagavan en el primer párrafo de Nayar, nos amamos a nosotros mismos por encima de otra cosa. Entonces, you said, Michael, that because we like, after the verse, the sentence you said? What Bhagavan actually says, the way it's expressed in Tamil is, since for everyone, the greatest love is only for oneself. Como dice Bhagavan, que dado que el mayor amor es por uno mismo, that means we all love ourselves more than we love any other thing. Es decir, todos nos amamos más a nosotros de lo que amamos cualquier otra cosa. That love for ourselves is our very nature. Ese amor por nosotros es nuestra misma naturaleza. That is not wrong. Eso no está mal. But what is wrong is we mistake ourselves to be this person. Lo que está mal es que nos confundimos con esta persona. I am Lourdes, I am Carlos, I am Michael. Yo soy Lourdes, yo soy Carlos, yo soy Michael. So because we take ourselves to be this person, we love this person. Entonces, como nos tomamos a nosotros como este cuerpo, amamos a este cuerpo. Because this person seems to us to be ourselves. Porque este cuerpo nos parece ser nosotros. So because we love this person so much, entonces, como amamos tanto a este cuerpo, we naturally want everyone else to love this person. Naturalmente queremos que los demás amen a esta persona. I know I'm such a wonderful, lovable person. Yo sé que soy una persona amable. Why don't all these other people appreciate what a lovable person I am? ¿Por qué no todas estas personas aprecian lo amable que es esta persona que soy? So we all naturally like to be praised. We like to be, or if not even praised, we like to be appreciated. We like people to recognize the goodness in us, or whatever it may be. It may take slightly different forms, but generally we all like to be liked. Entonces, es normal que a todos nos gusten que nos, no que nos adoren, pero que quizás el ser apreciados por todos los demás, en cualquier forma, cada persona puede adoptar una forma, pero en general a todos nos gusta que los demás, gustarle a los demás. This is the nature of ourself as ego. Esta es nuestra naturaleza como ego.
But as Bhagavan points out in this verse, this is very dangerous. Pero como dice Bhagavan en este verso, es muy peligroso. Because when people appreciate us, that is boosting our ego. Porque cuando la gente nos aprecia de esta manera, eso hincha o enciende nuestro ego. In another verse, he says, our greatest enemy is this ego. En otro verso dice que nuestro mayor enemigo es este ego. So our real friends are those who dislike us, who don't appreciate us, who find fault with us, pull us down. Entonces, nuestros verdaderos amigos son aquellos que a los que no gustamos, o a los que no caemos bien, a los que, etcétera. Those who praise and appreciate us are our worst enemies. Aquellos que nos adoran y que nos aprecian son nuestros peores enemigos. They are thieves coming in the form of our friends. Son ladrones apareciendo con forma de la forma de nuestros amigos. Why are they thieves? ¿Por qué son ladrones? Because by nourishing and sustaining our ego, they are plotting to deprive us of our real nature. Porque alimentando y sosteniendo nuestro ego, están conspirando para plotting to, Michael, to deprive us of our real nature. Están conspirando para privarnos de nuestra verdadera naturaleza. In other words, deprive us of the infinite happiness that we actually are. Es decir, privarnos de la felicidad infinita que realmente somos. So we have to be very, very careful about this tendency. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta tendencia. In my experience, I can say one thing in this connection. En mi experiencia puedo decir una cosa en conexión con esto. That is, ultimately, it is Bhagavan alone who can protect us from this golden bait of Maya. Al final es solo Bhagavan el que puede protegernos de este anzuelo dorado de Maya. And in my experience, I would say how Bhagavan protects us from this golden bait is he makes it clear to us that we are totally unworthy of any praise. De la manera, en mi experiencia, en la que veo que esto Bhagavan nos lo hace mostrar es que somos totalmente inmerecedores de cualquier adoración o de apreciación. Take my position as an example. Toma mi posición como ejemplo. I'm actually in a very dangerous position. Estoy en realidad en una posición muy peligrosa. Because in the spiritual path, as soon as you start talking about these things and show some knowledge or some depth of understanding, porque en el camino espiritual, en cuanto empiezas a hablar y a mostrar alguna cierta profundidad de entendimiento, there will always be people who will put you on a pedestal. Habrá gente que te pondrá en un pedestal. Who will imagine you to be something other than what you actually are. Que se imaginarán que eres algo diferente de lo que ellos son. But as I say, in my experience, Bhagavan is protecting me from this by showing me very clearly how totally worthless I am. Pero como digo, en mi experiencia, Bhagavan me enseña muy claramente, que me está ayudando, mostrándome claramente lo merecedor que soy. That is, I'm not really doing anything. Es decir, yo no estoy realmente haciendo nada. I'm just pointing out what Bhagavan has said. Solo estoy señalando lo que ha dicho Bhagavan. So any praise that people may want to heap on me doesn't belong to me. It all belongs to Bhagavan. It's due only to Bhagavan, not to me. Cualquier adulación que la gente quiera ponerme a mí no me pertenece a mí, pertenece a Bhagavan. So the more we follow this path of self-investigation, the more we will recognize our own worthlessness, our own lack of any merit or worth or anything. Entonces, mientras más sigamos este camino, más nos daremos cuenta de esta
merecimiento que tenemos y de worthlessness, you said, Michael, and also yes, our own totally unfit for the spiritual path. Y que somos totalmente imperfectos para el camino espiritual. For example, in the first line of verse 9 of Arunachala Patikam, por ejemplo, en la primera línea del verso 9 de Arunachala Patikam, Bhagavan sings, Paramanim padum patrarapatrum parabari variyaril paraman. That is what that means is he addresses Arunachala as supreme. Oh, supreme. Él se dirige a Arunachala diciendo, oh, supremo. And then he says, I am supreme. Y luego dice, yo soy supremo. But in what way is he supreme? That is, I am supreme among those who lack the wisdom or the wisdom to cling without attachment to your feet. Say that again, Michael. I am supreme among those who lack the wisdom, the supreme wisdom to cling without attachment to your feet. Soy supremo entre aquellos que carecen de la sabiduría para aferrarse a tus pies. That is, those who are truly wise, they will cling only to the feet of Arunachala. That means to our own. If we're wise, we'll be clinging to our own being. Es decir, si somos sabios, nos aferraremos a nuestro propio ser, a los pies de Arunachala. Without attachment for anything else. Sin ningún apego por cualquier otra cosa. That's how we should be. Así es como deberíamos ser. But I am among those who are so foolish not to do so. Pero entre aquellos que son tan estúpidos de no hacerlo, I am the foremost among those fools. Yo soy el primero de todos ellos. So such is the humility that will come to us to the extent to which we go deep within in following this path. Entonces tal es la humildad que nos llegará cuando sigamos profundamente este camino. So however much others may praise us, we know it's not true. Entonces, por mucho que los demás nos adulen, sabemos que en realidad no es cierto. If we believe it when others praise us, if we believe that we're really worthy of that praise, si lo creemos, si nos creemos que somos merecedores de esa adulación, then their praise becomes a golden bait of Maya. Entonces, esas adulaciones son un anzuelo, un cebo dorado de Maya. But when we recognize that we are totally unworthy of that praise, pero cuando reconocemos que somos totalmente, que no somos merecedores de esa adulación, we won't believe what they say. They may say we are great, but we know what worst state we are in. No creeremos lo que dicen. Pueden que digan que somos grandes, pero nosotros sabemos que estamos en el peor estado. So the greatest protection in this path is humility. Entonces la mayor protección en este camino es la humildad. Bhagavan used to say, humility is divinity. Bhagavan solía decir que la humildad es divinidad. Bhagavan even said in another verse in Guru Vachaka Kavai, why is God worthy to be praised as the greatest? Bhagavan decía by the whole universe. En otro verso, why is God worthy to be praised as the greatest by the whole universe? Decía, porque es Dios merecedor de ser adulado por todo en el universo. Only because he is the humblest of the humble. Solo porque es el más humilde de los humildes. He sees himself as lower than the lowest. Y se ve a sí mismo como el más bajo de los más bajos. So he is higher than the highest. Así que de esa forma es más elevado que todos. So if we are following this path that Bhagavan has taught us, it will be very, very clear to us how totally unfit we are. Entonces, si seguimos verdaderamente este camino, veremos claramente lo poco adecuados que somos. Why are we following this path? ¿Por qué estamos siguiendo este camino? It's not because of any merit or worthiness on our part. Es no porque tenemos algún mérito o algún merecimiento por nuestra parte.
It's entirely His grace. Es enteramente su gracia. Without His grace, we are nothing. Y sin su gracia no somos nada. So, however much others may praise or appreciate us, we know the truth, but we are worst of the worst. Entonces, por mucho que los demás nos adulen o nos adoren, nosotros sabemos la verdad. Es que somos lo peor de lo peor. Is that a helpful answer, Lourdes? ¿Te ayuda la respuesta, Lourdes? Sí, mucho. Muchas gracias. Mucho, Michael. Very much. Gracias, Bhagavan. Gracias, Lourdes. Yes, gracias, Bhagavan. It's all Bhagavan. Absolutely. Muy bien, pues vamos por la siguiente mano, que es de Johnny. Johnny, ¿me oyes? Sí. Hola, hola hermanos. Hola, Michael. Sé lo que este mundo me puede ofrecer, ¿no? Y bueno, sé que el único camino que hay es autoatenderse, ¿no? Y autoindagar. I know what this world can offer, and I know that the only path is to do self-attentiveness. Y aún así vuelvo, ¿no? Una y otra vez, ¿no? A buscar en este mundo algo que me pueda hacer feliz o pueda tapar esa frustración, esa culpa que siento, ¿no? And yet I go back over and over to the world to try to find that happiness to cover all that guilt or blame that I feel. Normalmente por la mañana cuando me levanto, normalmente pues puedo autoatenderme y estar en mí mismo durante un tiempo, ¿no? Usually in the mornings when I wake up, I am able to attend to myself and be there for some time. Y por la noche también. Por la noche también. Also at night. Pero hay unas horas durante el día. Normalmente es cuando acabo de comer sobre las 3 o las 4. There are some hours during the day, especially after having lunch, around 3 or 4 p.m. Donde el ego está como más fuerte en mí. Where I notice that ego is stronger in me. Y me cuesta mucho de estar en mí mismo. I find very hard to be attending to myself. Y al no poder autoatenderme y estar en mí mismo, en mí crece una culpa. And when I'm not able to do it, some guilt rises in me. Y me siento mal. Y para tapar esta culpa, esta frustración que siento, And to hide that frustration that I feel, me pongo una película. I play some movie. Y la película pues no me llena. And the movie doesn't fulfill me. Y en mí crece más la culpa. And then that rising guilt grows even more. Y sigue el autocastigo. Me vienen deseos sexuales.
and the self-punishment continues, and then sexual desire comes in. Lo que hace crecer aún más ese autocastigo. And that makes that self-punishment, self-loathing even stronger. Y mi pregunta es, ¿cómo romper esa inercia, ¿no? que es tan fuerte? ¿Y qué puedo hacer para poder estar más atento y poder estar en mí mismo durante ese tiempo? So the question is, what could break that inertia, and what could I do to be more fully aware of myself at those times? Okay. I think the first thing is we need to be realistic with ourselves. Creo que lo primero es que debemos ser realistas con nosotros mismos. That is, it is the very nature of the mind to be constantly going outwards. Es decir, es la naturaleza misma de la mente, la de ir constantemente hacia afuera. Constantly trying to attend to this or that, something other than itself. Constantemente atender a esto o a lo otro, a alguna cosa distinta de sí misma. This is the very nature of the mind. Esta es la naturaleza misma de la mente. And we have trained the mind in this way for countless lives. Y hemos entrenado a la mente de esta forma durante innumerables vidas. Now we are trying to divert this outward flowing mind. We're trying to turn it round and divert it back within. Ahora estamos intentando redirigir o desviar esta mente que suele ir hacia afuera para que vuelva hacia adentro. This turnaround cannot happen all at once. It is a gradual process. Esta redirección o vuelta hacia adentro no puede ocurrir de una vez. Es un proceso gradual. That is the final annihilation of this mind will happen in a split second. Es decir, la aniquilación final de la mente ocurrirá en una milésima de segundo. But before that, we have to prepare for that. Pero antes de eso tenemos que prepararnos para ello. And all our spiritual practice is that preparation, that process of preparing for that. Y toda nuestra práctica espiritual es nuestra preparación para eso. In other words, we are making ourselves willing to surrender ourselves completely. Es decir, que nos estamos haciendo disponibles para entregarnos completamente. Surrender ourselves means surrender our ego nature. Rendirnos a nosotros significa rendir nuestra naturaleza de ego. And the ego nature is to go outwards. Y la naturaleza de ego es ir hacia afuera. So we gradually have to cultivate the willingness to go within. Así que gradualmente tenemos que cultivar la disposición a ir hacia adentro. If we recognize this, si reconocemos esto, we will be more realistic in our expectations. Seremos más realistas con nuestras expectativas. That is all we can do now is to try our best. Es decir, todo lo que podemos hacer ahora es intentar lo mejor posible. If 99.9999% of the day we are attending to other things, si el 99,999% del día estamos atendiendo a otras cosas, it doesn't matter. No importa. What matters is that 0.00001% that we are turning within. Lo que importa es ese 0,00001% que estamos atendiéndonos hacia adentro, girándonos hacia adentro. That is, every moment of self-attentiveness is so precious. Es decir, cada momento de autoatención es muy precioso. Those moments may come only now and then throughout the day. Esos momentos puede que lleguen aquí y allá durante el día, en un momento u otro. The rest of the time we seem to be like a piece of straw in the middle of a fast-flowing river.
el resto del tiempo parecemos ser una brizna de paja en una corriente de agua. Being swept outward by a constant barrage of so many vasanas. Siendo barridos por una cantidad de vasanas. But slowly, slowly, gradually, gradually, we have to try to turn our attention within. Pero lentamente, lentamente y gradualmente, muy gradualmente, tenemos que girar nuestra atención hacia adentro. There is a verse in the Bhagavad Gita which Krishna begins with the word sane sane. Hay un verso en la Bhagavad Gita donde Krishna empieza con la frase sane sane. Sane sane means slowly, slowly, gradually, gradually, little by little. Significa lenta, lentamente, o gradual, gradualmente, o poco a poco. I can't remember the first two lines of the verse, or the first line, but in the last line what he says is, the last half of the verse he says, Atma samstan mana kritva, make the mind fixed in yourself. Lo que dice la segunda parte del verso, no recuerdo la primera, es que haz que la mente esté firme en ti mismo. Na kinchitape chintayat, do not think in the least of anything else. No pienses lo más mínimo en ninguna otra cosa. But how to achieve that state where we fix the mind in ourselves so firmly, but we don't give room for any other thought to rise. Pero para alcanzar ese estado en que fijamos nuestra mente en nosotros mismos y sin atender a ningún otro pensamiento que surja. As he indicates in that verse, the means is sane sane, gradually, gradually. Como indica el medio, como indica en ese verso, es sane sane, es decir, gradualmente o lentamente. That is verse 25 of chapter 6 of the Bhagavad Gita. Es el verso 25 del capítulo 5 de la Bhagavad Gita. And Bhagavan has translated that verse in Tamil as verse 27 of Bhagavad Gita Saram. Y Bhagavan lo ha traducido ese verso como el verso 27 de Bhagavad Gita Saram. And in the next verse, Krishna says, and Bhagavan has also translated this verse, he says, so whatever the mind may wander, from that we need to bring it back again and again and again to fix it in ourselves. Y el siguiente verso, que también lo ha traducido Bhagavan, dice, hacia cualquier cosa, hacia cualquier lugar donde deambule la mente. The second part, Michael? How many times it may, whatever it may go out towards, we need to bring it back and fix it in ourselves. Necesitamos devolverla y fijarla en nosotros. No importa a qué lugar deambule nuestra mente. So this is the practice. Así que esta es la práctica. This is what we have to go on doing. We shouldn't have too high expectations of ourselves, or if we have high expectations, then we get disappointed, we feel guilt, all these things. Feeling guilt, feeling disappointed is just another excuse for the mind to go outwards. Entonces, así es como tenemos que hacerlo, porque si tenemos demasiadas expectativas sobre nosotros, nos sentiremos frustrados, sentiremos culpa, que no es otra cosa que otra excusa de la mente para ir hacia afuera. So if we don't set high expectations of ourselves, we will appreciate the value of every moment of self-attentiveness. Entonces, si no nos ponemos de expectativas demasiado altas, apreciaremos cualquier momento de autoatención que tengamos. However few and far between those moments may be, they're of tremendous value. No importa lo pocos y lo distanciados que estén entre uno y otro, pero son de un tremendo valor. Bhagavan used to say, every small effort we make in this path is of immeasurable value. Bhagavan decía que cada pequeño esfuerzo que hacemos en este camino es de un valor inconmensurable. So rather than worrying about our failures, we should treasure the moments that we succeed, even for a moment in attending to ourselves. Así que más de preocuparnos por nuestros fracasos, deberíamos más bien valorar los momentos, por muy pequeños que sean,
que sean exitosos de nuestra práctica. So if we value those moments, they will naturally be increasing slowly, 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 because we are appreciating the value of every moment of self-attentiveness. We will be trying again, again, again. Si valoramos cada momento de autoatención, entonces se irán incrementando porque veremos el verdadero valor que tienen y así constantemente se irán multiplicando. And slowly, slowly, that percentage of moments that we are attending to ourselves will gradually increase. Y ese pequeño porcentaje al principio de momentos gradualmente se irá incrementando. So let us not worry about our failures. Así que no nos preocupemos por nuestros fracasos. Let us just continue trying. Solo continuemos intentándolo. If we persevere in trying, eventually we are guaranteed to succeed. Si perseveramos intentándolo, estamos seguros de que vamos a tener éxito. If we think of our failures, we'll be disheartened. Y si pensamos en nuestros fracasos, vamos a descorazonarnos. If we think of our successes, however few and far between they may be, we will thereby be encouraged to try more and more. Si pensamos en nuestros éxitos, por muy pequeños que sean, nos animará a que sean más y más. Is that a helpful answer? ¿Te ayuda la respuesta, Johnny? Sí, sí. Siento en mí esa autoexigencia. La siento en mí. I feel that I'm too demanding with myself. Yes, yes. We Pero, have to. That is the nature of ego again. It's ego that has all these ambitions and high expectations and everything. Esa es la naturaleza del ego, de nuevo. Es el ego el que tiene todas estas expectativas y ambiciones, de nuevo. ¿Y hasta qué punto sería bueno esta autoexigencia? To what extent this demanding with oneself is good? I don't think it's good at all. Yo no pienso que sea buena en absoluto. Because, let's be realistic, most of the time our attention may be going outwards. Porque seamos realistas, la mayoría del tiempo puede que nuestra atención vaya hacia afuera. But even when our attention is going outwards, do we cease to exist? Pero incluso cuando nuestra atención va hacia afuera, ¿dejamos de existir? Do we cease to be aware of our existence? ¿Dejamos de ser conscientes de nuestra existencia? No, we never cease to exist and we never cease to be aware of our existence. No, nunca dejamos de existir y de ser conscientes de nuestra existencia. And that's all we're trying to know is our own existence, our own being. Y eso es lo que estamos intentando conocer, nuestra propia existencia, nuestro propio ser. So we never actually lose ourselves. Así que realmente nunca nos perdemos a nosotros mismos. We may seem to lose ourselves because our attention is going outwards. Puede parecer que nos perdemos a nosotros porque nuestra atención va hacia afuera. So it's helpful to remember that we are always here. We are always, that is what we are seeking is not something in future. It is the same simple awareness I am, but we experience even now. Entonces es bueno recordarnos que no es algo que nos espera en el futuro, que la conciencia de nosotros, yo soy, es algo que está aquí ahora. We are not going to gain anything new. No vamos a ganar nada nuevo. If we gain anything new, we will lose it. Si ganamos algo nuevo, lo perderemos. Because whatever comes will go. Porque cualquier cosa que venga se irá. So that's why Bhagavan often used to say, jnana is not a new knowledge to be attained. Por eso decía Bhagavan que jnana no es ningún conocimiento nuevo que tiene que ser alcanzado. If it were a new knowledge, it would come and it would go. Si fuera un conocimiento nuevo, vendría y se iría. So we are not seeking to gain anything. Así que no estamos buscando ganar nada. We are seeking to lose everything. Estamos buscando perderlo todo. That is why this is the path of self-surrender. Por eso este es el camino de la autorrendición.
we are giving up this little ego with all its ambitions. We are surrendering it. Estamos entregando este ego con todas sus ambiciones. And when we surrender ego, we are surrendering everything. Y cuando rendimos el ego, lo rendimos todo. So we must be willing to let go of everything. Así que tenemos que estar dispuestos a soltarlo todo. Let go of all our aims, our ambitions, our expectations. Soltar todas nuestras objetivos, ambiciones, expectativas. We can know ourselves only by being ourselves. Solo podemos conocernos a nosotros siendo nosotros. Being ourselves means being as we actually are. Siendo nosotros significa siendo como realmente somos. That means not rising as ego. Es decir, no elevándonos como ego. So we need to be willing to let go of everything. Así que tenemos que estar dispuestos a entregarlo, a soltarlo todo. So we don't succeed in this path by desire or ambition or high expectations. Así que no tenemos éxito en este camino por deseo, por ambiciones, por expectativas altas. Only by that all-consuming love that makes us willing to give up everything for the sake of just being as we actually are. Solo por ese amor que lo consume todo, por el bien de ser lo que realmente somos. When we come to this spiritual path, we think we're going to gain something from it. Cuando llegamos al camino espiritual pensamos que vamos a ganar algo de él. But we don't actually stand to gain anything. Pero realmente no, we don't stand. We're not going to gain anything. No, realmente no vamos a conseguir nada. In the true spiritual path, we lose everything. En el verdadero camino espiritual lo perdemos todo. And then we will discover that loss of everything is the greatest gain. Entonces, y solo descubriremos que la pérdida de todo es la mayor ganancia. It is not really a gain. It is recognizing that what we've been seeking all along is what we always actually are. No es una ganancia realmente, es reconocer que todo lo que todo ese tiempo que estuvimos buscando era lo que realmente somos. And to recognize that, we need to be willing to lose everything else. Y para reconocer eso tenemos que estar dispuestos a perderlo todo lo demás. That is why in this spiritual path, vairagya, desirelessness, udasina, indifference, and renunciation, tyaga or sannyasa, these are so much emphasized. But what is that? It's not, sannyasa is not just changing the color of your clothes, shaving your head and taking on a new name. That is not the real sannyasa. Por eso en este camino se enfatiza mucho la renuncia, udasina, la indiferencia, y vairagya, la ausencia de deseo. Pero sannyasa, la renuncia, no es simplemente cambiarte de ropa, ponerte ropa de otro color, cambiarte el nombre. Real sannyasa is surrendering ego. Verdadero sannyasa o renuncia es perder el ego. Because surrendering ego is surrendering everything. Porque rendir el ego es rendirlo todo. So we're here not to gain anything, but to lose everything. Así que no estamos aquí para ganar nada, sino para perderlo todo. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Johnny. Muy bien, pues let's go with the next question, which is from Maidi. Maidi, ¿me oyes? Hola, sí. ¿Me oyen? Sí, muy bien. Bueno, hola hermanos, hola a todos, hola Michael. Yo tengo una inquietud y es que en ¿Quién soy yo? Sí, en la versión latina, el verso 12 habla sobre que una ayuda para quitar la mente es consumir comida sáttvica y en cantidades moderadas. ¿Sí? Voy traduciendo, ¿vale? Heidi, voy a traducir. Okay. We have one question regarding verse
paragraph 12 of Nanyar, that where Bhagavan says that a good aid to quiet the mind is to eat sattvic food in moderate quantities. Digamos que quería saber en qué modo, pues es si es real o no, porque pues, realmente la comida es como un tema físico, no sé en qué modo, pues quisiera comprenderlo mejor si sí es verdad que puede ayudar a quitar la mente. So I wanted to know if that, because food is something physical, so if it is actually true that it's a good help to quiet the mind. Yes, food is physical, but physical things affect the mind. Sí, la comida es física, pero las cosas físicas afectan la mente. Alcohol, for example, is physical. El alcohol es físico. But it affects the mind. Pero afecta la mente. All these drugs, this cocaine, heroin, and these things, they're all physical. O todas estas drogas como cocaína o heroína son físicas. But they all have an effect on the mind. Pero todas tienen un efecto en la mente. Because the mind and body are so intimately bound together. Porque la mente y el cuerpo están tan íntimamente ligados. The body affects the mind. El cuerpo afecta a la mente. And the mind affects the body. Y la mente afecta al cuerpo. If say you're very depressed, that can have an effect on your physical health. Si estás muy deprimido, eso puede provocar un impacto en el cuerpo físico. So the body and mind are all they're one bundle. Así que el cuerpo y la mente es un conjunto, son una cosa. Do we experience ourselves as two eyes? One eye that thinks, and another eye that is sitting and looking. No, it's the same eye that is, I am sitting, I am talking, I am thinking, I am seeing, I am hearing. So all these five she's, the life, the body, the life, the mind, the intellect, and the will, they're one bundle. We experience them collectively as ourselves. Entonces nos experimentamos como dos yoes, es decir, un yo que está sentado y un yo que está pensando. No, nos experimentamos solamente como un yo. Todos las cinco envolturas, las cinco cosas, se experimenta como un conjunto. We can observe it in so many ways. See your breathing. Por ejemplo, mira tu respiración. Breathing is something physical. La respiración es física. But if you stop breathing, see the effect it has on your mind. Pero si dejas de respirar, mira el efecto que tiene en la mente. If your mind is much agitated, si tu mente está muy agitada, if you just breathe calmly, that will calm down the mind. Si respiras con calma, eso calmará la mente. And if your mind is much agitated, your breath will also be very uneven. Y si tu mente está muy agitada, tu respiración también le afectará. This is why pranayama is a means to restrain the mind. Por eso el pranayama es un medio para contener la mente. So all these things are connected. Así que todas estas cosas están conectadas. But regarding what Bhagavan says about eating sattvic food, pero en relación con lo que decía Bhagavan de comer comida sátvica, he says by eating sattvic food, it increases the sattvic quality of the mind. Dice que comiendo comida sátvica se incrementa el elemento sátvico de la mente. And that will be an aid in this self-investigation. Y esto será una ayuda en la autoinvestigación. That is, it is only an aid. Es decir, es solo una ayuda. So, merely eating sattvic food isn't going to turn your mind within. Es decir, solamente comer comida sátvica no va a girar tu mente hacia adentro. But if you want to turn your mind within, if the mind is in a calm and clear state, it will be much easier to do so than if it's agitated or angry or upset or depressed or anything else.
Pero si quieres girar tu mente hacia adentro es más fácil cuando está en calma que cuando está enojada o cuando está deprimida o cuando está en cualquier otro estado. So what is most important of all is turning our attention within. Entonces lo que es más importante de todo es girar nuestra atención hacia adentro. But because of the nature of the mind is to go outwards, turning our attention within seems to us to be difficult. Pero como la naturaleza de la mente es ir hacia afuera, nos parece que volver la mente hacia adentro es difícil. So we try to anything that will help us, we should avail of that help. Así que cualquier cosa que nos ayude, deberíamos adoptarlo. And in order to eat sattvic food is not difficult. Y comer comida sátvica no es difícil. That is, the type of food we eat, after all, is determined by habit. Es decir, el tipo de comida que comemos está determinada por el hábito. So if we habituate ourselves to eating sattvic food, it doesn't require any attention or any special effort on our part. Así que si nos habituamos a comer comida sátvica, eso no requiere ningún esfuerzo especial o habituación de nuestra parte. So by eating sattvic food, for little to no effort, we are much benefited. Entonces, comiendo comida sátvica, con un poco o ningún esfuerzo, nos vemos beneficiados por ello. Anyway, we need to eat something. De todas formas, tenemos que comer algo. If we don't eat, we're going to starve and die. Si no comemos nada, nos vamos a morir de hambre. So we need to eat enough to keep body and soul together. Así que debemos comer lo suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos, unidos. If we're going to eat, why don't we just eat sattvic food? It's very easy. Si vamos a comer, ¿por qué no comer comida sátvica? Es muy fácil. It's a no-brainer. Es muy fácil, está pan comida. Is that a satisfactory answer to your question? Sí, muchas gracias. ¿La respuesta, Maidi? Sí, correcto, muchas gracias. Tengo otra inquietud. Ajá, vale, sí. Es que ha cambiado en la medida pues, que he escuchado, porque él ahorita dijo que son nuestros enemigos las personas que nos adulan mucho. Sí. Entonces uno podría considerar que alguien que es tóxico, que una persona muy enojona o pues iracunda, problemática, sería de ayuda para, como en el camino de deshacer el ego y de no sé, como de brindar luz claro. No sé, en el ego, sí. En despertar. Exactamente. Sí, because earlier, Michael, we said that in that verse of Guru Vachaka Kovei, people who praise us that's a dangerous inclination. So would that mean that a person who is constantly angry or a toxic person around us or something would be of some benefit for our for our spiritual growth? Or maybe. Puede. But we need to be wary or careful not to allow ourselves to be carried away by praise or not to seek praise. Tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por buscar la adulación o ir tras ella. So long as we're not moved by the praise, that is sufficient. Mientras la adulación no sea lo que nos mueva, eso es suficiente. If we're around someone who is constantly angry and so on, si estamos cerca de alguien que siempre está constantemente enojado o algo, that may give rise to resentment or anger in us. Eso puede dar lugar a ira o resentimiento en nosotros. We may get irritated by them. O podemos sentirnos irritados por esa persona. So it's not so much for what is happening outside that matters, it's our response to it within. Entonces no es tanto lo que ocurre fuera lo que importa, sino lo que ocurre dentro. If it's our destiny to be around someone who's always getting angry, okay, well, we have to put up with it.
Si no, es nuestro destino el estar junto a alguien que está constantemente enojado, bueno, ¿qué podemos hacer contra ello? Not being moved by praise is one type of challenge. No ser movidos por la adulación es un tipo de desafío. Not being irritated by the irritating qualities of others is another challenge. No estar irritado por las cualidades irritadoras de otra persona también es otro desafío. So, whatever type of company we're in, entonces cualquier tipo de compañía que tengamos, whatever type of people we have around us, o cualquier tipo de persona que tengamos a nuestro alrededor, the work we have to do is within ourselves. El trabajo que tenemos que hacer es dentro de nosotros. We have to see that we are not moved by the praise. Nosotros tenemos que mirar que no somos movidos por la adulación. We have to ensure that we are not moved by the inclination to get irritated by others whose behavior may be irritating. Porque no somos movidos, irritados por alguien cuya inclinación es la de irritarnos. Does that adequately answer that question? Yes. Sí, Maidi, ¿te ayuda? Sí, muchas gracias, sí. Sí, thank you very much, Michael. Right. Okay, we still have a couple of questions, Michael. Yeah. Like if we can deal with them. Right. Yes, we have two more, yeah. Okay, Alberto. Alberto, ¿me oyes? Sí. Adelante. Hola hermanos, hola escuela. Hi, Michael. Hi. A ver, mi pregunta es, roza un poco, es parecida a la de Patricio, pero es cuando giramos hacia adentro, ¿cómo podemos sentir que estamos realmente girando hacia adentro? En el sentido de que cuando yo me giro, cuando pienso que estoy girándome hacia adentro, pues cierro los ojos, soy consciente de mí mismo, intento solamente ser consciente de mí mismo, ¿no? De esa persona que es consciente de sí misma, pero automáticamente si en el exterior hay un ruido, si quieres ve traduciendo, Carlos, porque a lo mejor no va a ser. Sí, it's something related to a previous question. Is when we turn within, is how can we be sure that we are turning within? Because when I do it, for example, I close my eyes, I try to be aware only of myself. Sí, Alberto. Sí. Y entonces, por ejemplo, estoy en silencio, ¿no? Intentando ser consciente de mí mismo y de repente oigo algo en el exterior y ya mi mente lo ha oído, por lo tanto, ya no estoy tan hacia adentro porque mi mente ha oído ese sonido en el exterior. So for example, I'm withdrawn from, or I think I'm withdrawn from everything, and then I hear some noise, and then at that moment my mind is already out because I paid attention to that moment, so to speak, to that noise, so to speak. Entonces, como que siento que no estoy realmente girando hacia adentro porque estoy escuchando sonidos fuera. So I kind of feel that I'm not really turning within because I'm hearing things outside. Entonces, ¿cómo puedo saber que realmente estoy yendo hacia adentro? So how can I know really that I'm turning within really? Right. Okay. Bhagavan called this path vichara. Vichara means investigation. Bhagavan llamó a este camino vichara, que significa investigación. When you are doing any investigation, as you proceed with the investigation, the way becomes clearer and clearer. Cuando haces una investigación, cuando la sigues, el camino se va haciendo más claro. So all we can do is we can try to attend to ourselves as best as we can according to our present understanding. Entonces todo lo que podemos hacer es atendernos a nosotros en función de nuestro entendimiento presente. As we proceed in this path, the way it will become clearer and clearer. Y a medida que procedamos en este camino, el camino se volverá más y más claro.
That is, what we are to attend to is our own being. A lo que debemos atender es a nuestro propio ser. It is not any object, it's not an object of any kind. No es ningún objeto de ningún tipo. So it is the subtlest of all things. Así que es la más sutil de todas las cosas. So it's a very subtle attention that is required. Así que es una atención muy sutil la que se requiere. So the subtlety of our power of attention it's refined by the practice. So as we go more and more in this path, what it means to be self-attentive becomes clearer and clearer. La sutilidad de nuestro poder de atención se va refinando, así que el procedimiento a seguir en el camino se hace más y más claro. But this practice is also helped greatly by carefully reading Bhagavan's teachings and thinking about them carefully. Y este camino también, en este camino sirve de mucha ayuda el leer las enseñanzas de Bhagavan y pensar en ellas profundamente. Because the more clearly we understand his teachings, the clearer the practice will become to us. Porque mientras más claramente entendamos sus enseñanzas, más claro se nos hará la práctica. And the clearer the practice becomes, our mind will, that is, to the extent to which we're going within, we are directing our attention back to our fundamental awareness, I am. Y mientras más vayamos hacia adentro, estamos girando nuestra atención hacia nuestra conciencia fundamental, yo soy. That fundamental awareness I am, that is the real awareness, the original awareness. Esa conciencia fundamental yo soy es la verdadera, la conciencia real. Metaphorically, we can say it's the original light. Y metafóricamente podemos decir que es la verdadera luz. It is the light that illumines the mind. Es la luz original que ilumina la mente. And the mind is the light by which we know the world. Y la mente es la luz por medio de la cual vemos el mundo. So the physical light is illumined by the mind light. Así que la luz física es iluminada por la luz de la mente. And the mind light is illumined by the light of our being. Y la luz de la mente es iluminada por la luz de nuestro ser. So by turning our attention back towards our being, we are, so to speak, bathing in light, bathing in clarity. Así que girando nuestra atención hacia adentro, por así decir, estamos bañándonos en luz, en claridad. So our understanding will become subtler and clearer to the extent to which we go deep in the practice. Así que nuestro entendimiento será más sutil y claro en la medida en que profundicemos en la práctica. And the subtler and clearer our understanding becomes, the more we will be able to gain from Bhagavan's words. Y mientras más sutil y claro se haga, nuestro entendimiento más obtendremos, más sacaremos de las palabras de Bhagavan. That is, the more depth and clarity of meaning we'll be able to recognize in his words. Más profundidad y claridad de significado seremos capaces de reconocer en sus palabras. So if we've been following this path for some years, we will find that certain passages that we had read some years before that meant something to us, but their meaning becomes clearer and the implication becomes clearer to us to the extent to which we go deep in this practice. Entonces, si llevamos en este camino unos años, veremos que algunos pasajes que leímos antes ahora se nos hacen más claros y podemos ir más profundamente por la implicación también que reconocemos más clara en la práctica. This is why 3 things are recommended. Por eso se recomiendan 3 cosas. Sravana, Manana, Nididhyasana. Sravana, Manana y Nididhyasana. Sravana literally means hearing. That is studying Bhagavan's teachings, reading his words. Sravana literalmente significa oír y significa estudiar o leer cuidadosamente sus palabras. Manana means thinking deeply about them, trying to understand them.
Manana significa pensar profundamente en ellas, intentar entenderlas. Because if we read superficially, we won't be able to understand very deeply. Porque si leemos superficialmente, no seremos capaces de entender muy profundamente. We need to think carefully about it, try to understand what he is saying, why he is saying it. Tenemos que leer y pensar cuidadosamente por qué es lo que dice, por qué lo dice. Not just the meaning of his words, but the implication of those words. No solamente el significado de las palabras, sino la implicación de esas palabras. The more we think about it, the better we will understand it, the more clear our understanding will be. Mientras más pensemos en ellas, más claro se volverá nuestro entendimiento. And the clearer we understand the teachings, the clearer we will thereby understand the practice. Mientras más claramente entendamos las enseñanzas, más claramente se hará en la práctica. Because all his teachings ultimately are pointing to this one practice alone. Porque al final a lo que apuntan todas estas enseñanzas son a una práctica sola. So that's manana. And then the most important of all is nididhyasana. Eso era manana y la más importante de todas es nididhyasana. Nididhyasana means deep contemplation. Nididhyasana significa contemplación profunda. That means self-attentiveness, contemplating our own real nature. Eso significa autoatención, es decir, contemplar nuestra verdadera naturaleza. That gives us so much more clarity. Eso nos da mucha más claridad. And with that greater clarity, when we read Bhagavan's words again, we'll see more meaning in them. Y con esa claridad, cuando volvamos a leer las palabras de Bhagavan, veremos mucho más significado en ellas. So if we want to be sure that we are practicing correctly, we need to understand the teachings clearly. Entonces, si queremos asegurarnos de que hacemos la práctica correctamente, tenemos que asegurarnos de entender las enseñanzas correctamente. That deep and subtle and clear understanding of his teachings is what will guide us to put it into practice correctly. Ese sutil, claro y profundo entendimiento de las enseñanzas es lo que nos guiará a ponerlas en práctica. But this is all a gradual process. Pero todo esto es un proceso gradual. Because we are weaning our mind off its inclination to go outwards to dwell on gross things. Porque estamos retirando el interés de la mente de ir hacia afuera para asentarse o para quedarse en cosas burdas. We are cultivating the taste to go within to attend to and to be the subtlest of all things. Estamos cultivando el interés de conocer y ser la más sutil de todas las cosas. Is this a helpful answer? ¿Te ayuda, Alberto, la respuesta? Sí, muchas gracias. Una cosa más. Entonces, sería como leer las enseñanzas, pero leerlas y entenderlas más que con la mente, con el corazón. Las enseñanzas de Bhagavan, de Robert Adams o las de Michael James, que son las mismas, ¿no? So that would mean to read not only with your mind, but also with your heart, the teachings. Yes. Of Ramana, Robert Adams, or Michael James, which essentially are the same. Yes. Well, the basic thing is Bhagavan. I mean, because Bhagavan's teachings in their purest form are in his own original words. When you're hearing Michael James, you're seeing the same teaching, but coming through the filter of some mind. If Michael James's understanding is not so good, then it will not be conveying Bhagavan's teaching so well. So we each have to, don't believe it just because Michael James or Robert Adams or anyone else says it. You need to understand it yourself. You need to put it into practice yourself. You need to make Bhagavan's teachings your own. Tú tienes que hacer las palabras de Bhagavan tuyas propias. No porque solamente lo diga Michael James, porque lo que diga Michael James está pasado por el entendimiento de Michael James, que puede que esté equivocado, o porque lo diga Robert Adams, o porque lo diga... son las palabras de Bhagavan, las originales, las que tienes que hacer tuyas propias. If you
as your understanding gets deeper and clearer, you will then be in a better position to judge which other people are conveying Bhagavan's teachings accurately and who are not conveying it so accurately. There are so many books there. There were people who were there in Bhagavan's lifetime writing down what he said. But even those are not perfect records of what he said, because they are writing down what they understood, not what Bhagavan actually said, but what they understood. It's according to what they grasped from what Bhagavan said. Y cuando hagas estas palabras tuyas propias, entonces ya verificarás por ti mismo quiénes transmiten las palabras de Bhagavan con precisión y quiénes no la transmiten con precisión. Había mucha gente que registraba las palabras de Bhagavan, pero que contenían, al hacerlo a través de sus propios filtros, sin entender bien las enseñanzas, cometían deslices en sus transcripciones. So words can be useful pointers, particularly Bhagavan's words, but the real clarity comes from within, from the practice. Entonces las palabras de Bhagavan son los indicadores más potentes, ¿no? Pero la verdadera claridad viene de la práctica. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por la pregunta. Bueno, the last question, Michael, is from Carolina. Carolina, ¿me oyes? ¿Ahí? Ahora. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Un gusto, Carlos, un gusto, Michael. Igualmente. Anoté la pregunta y la voy a ir haciendo a poquito, no es larga. Muy bien. Ya. Okay. Y bendiciones a todos. Esta pregunta la realizo sin ningún tipo de juicio. I ask this question without any judgment involved. Y partiendo de la base de que todo es una proyección de nuestra propia mente. Starting from the belief that this is all a projection of our own mind. Yes. Y personalmente creyendo que todos hemos sido de todo. And personally believing that we have all been all. Me llama la atención cómo actualmente hay una fuerte fijación en el cuerpo físico. Calls my attention how nowadays there is a strong attachment to the physical body. Quizás mucho más que antiguamente. Maybe more than before in the past. En el sentido de que las personas hoy en día se hacen cosas en él, tatuajes, piercing, cirugía estética, etc. O sea, cambiarlo. In the sense that people try to modify their bodies, not as before, like or with tattoos or piercings or operations on her faces, their faces, etc. Yeah. Y por otro lado, actualmente ya no hay solo dos sexos, hombre y mujer, sino muchos tipos de géneros y formas. Perdón. Sí, no, there are not only two genders, like male or female, but many of them. Sino muchos tipos de géneros y formas de conformar una familia. Or ways to make a family. Yeah. Entendiendo al final de que al iluminarnos o realizarnos seremos asexuados y sin relaciones. And understanding that at the end, when we achieve liberation, we will have no gender, we will have no relationships. Yeah. ¿Esto que sucede en la actualidad significa algo? Does this have any meaning that is happening nowadays? Esa es mi pregunta. Right. That's the question. That is the root problem we're all up against is identification. We now identify ourselves as I am this body. I am Carolina. I am Carlos. I am Michael.
these are different. Each one of us is identifying with a particular body. El problema primario es que cada uno de nosotros se identifica con un cuerpo. Por ejemplo, yo soy Carolina, yo soy Carlos, yo soy Michael. So we are experiencing this person as ourselves. Así que estamos experimentando esta persona como nosotros. This is the basic identification. Esta es la identificación básica. But then on top of this basic identification, we add on so many other identifications. Pero encima de esta identificación primaria añadimos muchas otras identificaciones. I am female, I am male, I am transgender. Soy hombre, soy mujer, soy transgénero. I'm heterosexual, I'm homosexual. Soy heterosexual o homosexual. I'm asexual. Asexual. Bisexual. O bisexual. I am Spanish, I am French, I am Italian, I am English, I am American, I am Indian, I'm Chinese, I'm all these identifications. Soy español, francés, inglés, indio, chino, americano. I am Hindu, I'm Buddhist, I'm Jain, I'm a Sikh, I'm Jew, I'm Muslim, I'm Christian, I'm Catholic, I'm Protestant, I'm Orthodox, I'm atheist. All these are so many identifications. Soy judío, soy cristiano, musulmán, soy jainista, soy de muchas interpretaciones, muchas identificaciones, tantas como religiones. I am right wing, I'm left wing. Soy de izquierdas, soy de derechas. I am white, I'm black, I'm brown, I'm all these, so many different identifications. Soy blanco, soy negro, soy marrón, o muchas identificaciones. That is, once we have this first identification, I am this body, other identifications are inevitable. Una vez que tenemos esta primera identificación con el cuerpo, las otras identificaciones son inevitables. But these other identifications, they're all secondary identifications. Pero las otras identificaciones son secundarias. Why do you feel I am female? Why do I feel I'm male? It's just because of the body we identify ourselves with. ¿Por qué te sientes que eres una mujer? ¿O por qué yo me siento que soy un hombre? Es por el cuerpo con el que nos identificamos. So the root problem is this first identification, I am this body. Así que el problema principal es la identificación, yo soy este cuerpo. This is the very nature of ego. Esta es la naturaleza misma de ego. That is, as ego, we always experience ourselves as a body. Es decir, como ego siempre nos experimentamos a nosotros como un cuerpo. This is a fundamental error. Este es un error fundamental. Because this body is not what we actually are. Porque este cuerpo no es lo que realmente somos. In the waking state, we seem to be this particular body. En la vigilia parecemos ser este cuerpo en particular. In dream, we seem to be some other body. En los sueños parecemos ser otro cuerpo. So long as we're dreaming, we're thinking it's the same body. Mientras estamos soñando parecemos ser el mismo cuerpo. But when we wake up from a dream, we're like, oh, that was some other body I mistook to be myself. Pero cuando nos despertamos decimos, me confundí con que era ese otro cuerpo. And then we think to ourselves, no, that body, I'm not that body, I'm this body. Y nos decimos, no, yo no era ese cuerpo, soy este cuerpo. But just as much as we now feel I am this body, pero al igual que ahora decimos, yo soy este cuerpo, while we were dreaming, we were thinking, our experience was, I am that dream body. Pero mientras estábamos soñando, nuestra experiencia que éramos ese cuerpo del sueño. So, let us not worry too much about other identifications. Entonces no nos preocupemos mucho por las demás identificaciones. What does it matter whether we're male or female, Christian or Buddhist or Muslim or whatever we may be? All these are secondary things.
¿Qué importa si somos hombre o mujer o cristiano o musulmán o judío? ¿Qué más da? All these secondary identifications, they're very useful for dividing society, for separating us from each other. Sin embargo, estas identificaciones secundarias son muy útiles para dividir y separarnos como a la sociedad. They fuel endless wars and friction and strife and so on. Alimentan conflictos y batallas y guerras y todo. But the root cause is this fundamental awareness, I am this body. Pero el conflicto fundamental es confusión, yo soy este cuerpo, identificación. If we get rid of this root identification, we remove all other identifications. Si eliminamos esta identificación, eliminamos todas las identificaciones. So if some people like to decorate their body with tattoos, or they like to put Botox, or to have facelifts, or breast implants, or whatever, or there's so many things people do to try and improve the image of their body. Bueno, así que si la gente quiere hacerse tatuajes o piercings o un implante de pecho o hacerse un lifting o lo que sea. Or if they want to identify as I am transgender, I am homosexual, I'm bisexual, whatever it is. O identificarse con soy transgénero, bisexual, homosexual, o lo que sea. What do any of these things matter? ¿Qué importa cualquiera de estas cosas? So long as we're not harming anyone, let anyone do anything. Mientras no hagamos daño a nadie, deja que todo el mundo haga lo que quiera. But these are all, these are not the real problem doesn't lie in any of these things. The real problem lies in this root identification, I am this body. Pero el verdadero problema no está en ninguna de estas cosas, de identificaciones, sino en la identificación principal, yo soy este cuerpo. This is what stands between us and knowing and being what we actually are. Eso es lo que está entre lo que realmente somos y nosotros, lo que está en medio, para conocer y ser lo que realmente somos, lo que se obstaculiza. What we actually are is the infinite space of Satchitananda. Lo que realmente somos es el infinito espacio de Satchitananda. Infinite being. Ser infinito. Infinite awareness. Consciencia infinita. Infinite happiness. Felicidad infinita. Infinite love. Amor infinito. But all that we seem to lose all of that because we are now aware of ourselves as I am this little person. Pero parecemos perder todo eso porque ahora parecemos ser esta pequeña persona. I am male, I am female. Soy hombre, soy mujer. I am Spanish, I am English, I am Indian, I'm Chinese. Soy español, o soy inglés, o hindú, o chino. All these are unnecessarily concealing what we actually are. Son ocultaciones innecesarias de lo que realmente somos. But some of these secondary identifications are inevitable if we have this first identification. Pero algunas de estas segundas identificaciones son inevitables si tenemos esta primera identificación. That is, if we have a body, we have a certain gender. Por ejemplo, si tenemos el cuerpo, tenemos un cierto género. We have a certain sexual orientation. Una orientación sexual. We seem to belong to a certain country. Parecemos pertenecer a un cierto país. A certain race. O a una cierta raza. A certain religion. O a una cierta religión. Some of these things we can change. Algunas de estas cosas las podemos cambiar. We can change our religion. O cambiar nuestra religión. We can change our political affiliation. O nuestra afiliación política. We can change our beliefs. Podemos cambiar nuestras creencias. But there are certain basic things we can't change. Pero hay ciertas cosas básicas que no podemos cambiar. I mean, we can't change
we can make some modification to this body. We can tattoo it. We can even undergo a gender, some operation to change our gender. But it's still the same body, whatever we do to it. Podemos hacer tatuajes al cuerpo, podemos hacernos una operación de cambio de sexo o algo, pero seguimos siendo el mismo cuerpo. So long as we identify ourselves as a body, we are separating ourselves from the infinite happiness that we actually are. Mientras nos identifiquemos con este cuerpo, nos estamos separando de la verdadera naturaleza que realmente somos. So we are dissatisfied. Y por tanto estamos insatisfechos. And however we may seek to find satisfaction, we will be disappointed. Sorry, Michael, didn't hear you. However we seek to find satisfaction, we will be disappointed, so long as we're looking outside. Y no importa, por mucho que busquemos satisfacción, siempre estaremos insatisfechos mirando fuera. So nothing matters other than trying to give up this false identification. Así que nada importa más que eliminar esta falsa identificación. And since this false identification, this is a false awareness of ourselves. Y como esta falsa identificación es una falsa conciencia de nosotros, it's an awareness of ourselves as something other than what we actually are. Es decir, una conciencia de nosotros diferente de lo que realmente somos. It can be removed only by correct awareness of ourselves as we actually are. Puede ser eliminada solamente por una correcta conciencia de lo que verdaderamente somos. And to be aware of ourselves as we actually are, we need to investigate ourselves. Y para ser conscientes de lo que de nosotros como verdaderamente somos, necesitamos investigarnos a nosotros. This is the only thing that matters. Esta es la única cosa que importa. All these other things are just incidental. Todas estas otras cosas son incidentales. They're all just part of this dream that we call our life. Son parte del sueño que llamamos nuestra vida. Now in this life we're dreaming ourselves to be this particular person. Ahora en este sueño nos soñamos como esta persona en particular. If we don't eradicate ego in this life, we'll dream ourselves to be some other person in the next life, next dream. Si no erradicamos este ego en esta vida, nos identificaremos con otra persona en la siguiente vida, en el siguiente sueño. In this life we may be female, in the next life we may be male. En esta vida fuimos mujer, quizás en la próxima seamos hombre. So none of these things are permanent, none of them are real. Así que ninguna de estas cosas es permanente ni real. What is permanent and what is therefore real is only our fundamental awareness, I am. Lo que es permanente y por tanto real es nuestra conciencia verdadera, fundamental, yo soy. So that is what we should seek to know and to be. Así que eso es lo que deberíamos buscar, conocer y ser. Does that adequately answer your question or have I missed the point? ¿Te responde adecuadamente, Carolina? Sí, infinitas gracias. Sí. Muchas gracias por la pregunta, Carolina. Okay, Michael. So, thank you very much again. Today we've passed a little bit the 2 hours. A little bit. It's okay. No problem. All happens according to Bhagavan's will.